lujo, como decimos siempre, nos encanta recibir gente, recibir amigos. En este caso es un profesor de historia y de geografía, o según él, de geografía, ¿no? Que es su actividad principal, y también de historia. Se llama José Luis Ordóñez. ¿Qué tal? Buenos días, y bueno, gracias José Luis por acercarte aquí a la radio. Bueno, buenos días. Aquí estamos tratando de analizar un poco las problemáticas que hay en Pehuajó, distintas problemáticas, podemos abordar distintas problemáticas. Y bueno, creo que ayer se publicó un pequeño artículo y la problemática que hemos encarado era el tema del arbolado urbano de Pehuajó. Sí, lo vimos en Rumores de Pehuajó, ¿no? Creo que, a ver si encuentro el título ya para iniciar la charla. Dice: a plantar árboles y a no arrancar y estropear los existentes con la poda, ¿no? Ese será el título. Y bueno, ¿por qué no nos cuenta un poquito, a ver, cómo encaramos esto? ¿Qué pasa con la poda? ¿Están mal podados los árboles? El tema vamos a poner en situación la temática. El tema se origina en qué va a pasar este verano, qué puede llegar a pasar este verano con el tema de la temperatura ambiente. Estamos viendo de que el cambio climático, como consecuencia del aumento del anhídrido carbónico en el aire, que hace efecto invernadero, o sea, lo que se llama la huella de carbono, ese cambio climático está influyendo en la temperatura ambiente en todas las partes del mundo. Sí. Tenemos el ejemplo de lo que pasó en Europa, ya van 2 o 3 años de temperatura extrema. Esa temperatura extrema en verano da lugares a pequeños ciclos de temperaturas que llegan a los 50 grados. O sea, de sensación térmica 50 o 55 grados. Sí, sí. Y bueno, y el tema está en el bloqueo de aire caliente, que se puede producir aquí, que ya se está produciendo en Brasil. En Brasil vimos que en Río de Janeiro han tenido ya sensaciones térmicas por arriba de los 50 grados. De hecho, cuando jugó la selección había un calor tremendo. Sí. Y bueno, no ha llegado hasta cómo aquí. Transpiraban. Bueno, ¿la vamos a vivir acá también o no? Sí. ¿En qué mes? ¿En enero? ¿En febrero o no? Y digamos que es medio impredecible. Pues están avisando que va a ser uno de los veranos más intensos. Sí. El tema está no tanto en que un día hace calor y después a la noche entra aire fresco. O sea, el calor, ¿cómo viene aquí? Viene de la región norte del país. Claro. Cuando hay viento norte y viento del noreste o del este, bueno, entra aire húmedo y caliente. Y de la región patagónica, cuando se produce el viento de afuera, que se llama el viento del suroeste, viento frío. Es viento seco y frío. Claro. Entonces normalmente el viento seco se mete por debajo de la masa de aire caliente y ¿qué pasa? Nos da frescor en el ambiente. Cuando llega el verano un viento, uno abre toda la casa para sacar todo el calor de adentro de la casa. Claro, sí. Bueno, el tema es que el clima se va calentando. Sí. Se va calentando. ¿Y qué tienen que ver los árboles con eso? Y el tema es medio irreversible. Se va calentando y va a seguir calentándose. Entonces, ¿qué pasa? Afecta extraordinariamente la salud de los animales y la salud de las personas. ¿Esto del efecto invernadero tiene que ver con la acumulación de gases, de fábricas, autos y demás? ¿O por qué se da? Se da por el consumo de combustible fósil, o sea, de petróleo. ¿Eso ¿Qué pasa con el consumo ese? Cuando se consume nafta o cuando se consume todo tipo de petróleo, los aviones, todo, largan al ambiente anhídrido carbónico o monóxido de carbono. Claro. Y ese anhídrido carbónico va quedando en el aire y hace de efecto invernadero. ¿Qué pasa? La radiación llega a la Tierra, penetra en una determinada longitud de onda del Sol cuando llega del Sol, claro, y después se emite al espacio de vuelta a la noche, claro, en otra frecuencia de onda más larga. Mira. ¿Qué pasa cuando hay exceso de anhídrido carbónico? Como hay ahora, que ha subido a 400 partes por millón, que antes eran 80, 90 partes por millón. Se mide en esa longitud, en esa cantidad del anhídrido carbónico en el aire. Se produce lo que se llama efecto invernadero. La radiación queda atrapada
sale con una longitud de onda más larga, rebota y va quedando en el ambiente exactamente igual que en un invernadero. Un invernadero vos cerrás con la película transparente. Claro, sí. Entra el sol en una determinada longitud de onda, la atraviesa. ¿Y qué pasa? Cuando vuelve para salir, que rebota en el ambiente o se emite en forma de convectiva, digamos así, ¿qué pasa? No puede atravesar de vuelta la película de poliestireno que tiene por afuera, y entonces queda encerrada adentro y aumenta la temperatura un montón. Y eso tiene que ver con el deshielo, ¿no? Que está pasando en los polos, ¿no? Exactamente. Es consecuencia de que al aumentar la temperatura ambiente, también aumenta la temperatura en los polos. Y entonces, que es el lugar de acumulación de la nieve. Y entonces se van derritiendo los glaciares y la nieve y va sumando agua al mar. O sea que sube el nivel del mar y eso puede perjudicar a algunas islas, ¿no? Que ya está pasando, que el agua está subiendo y está arrasando con algunos lugares. De hecho, si sigue el proceso de deshielo, tanto en el hemisferio boreal como en el hemisferio austral, como en la Antártida, o en el norte, que el polo norte está sobre el mar, ese hielo aumenta el volumen de agua y puede llegar a cubrir gran parte de Buenos Aires, una parte importante de la provincia de Buenos Aires. De a poco va a ir subiendo. Ya se van viendo los efectos de que pueden desaparecer un montón de islas. Pero bueno, volvamos al tema. A lo local, ¿no es cierto? Más que nada. A lo local. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué elementos tenemos como para protegernos del sol? La radiación del sol, que llega fuerte, produce problemas en la piel. El cáncer de piel ha aumentado tremendamente como consecuencia de esa radiación. Y también produce efectos en todos los materiales en los que incide el sol. Hemos visto acá cómo se levantan las placas de asfalto cuando se dilata demasiado y la junta es chica. Se produce. ¿Y qué pasa con los revoques, con las casas? Con la temperatura interna de las casas. Se calientan más las casas, hay más temperatura interior. Claro. El verano se vuelve más cruel, digamos así. ¿Y cómo se hay puede? recursos, hay recursos que lo podemos tratar en otra entrevista. Hay recursos que se pueden aplicar para hacer más aislada una casa y evitar que buenísimo, eso que la radiación en algún del sol momento lo podemos charlar. entre. Sí. Bueno, pues uno de esos recursos, como para poner una muestra, es la pintura, porque el sol, la radiación se refleja en las pinturas claras y se absorbe en las pinturas oscuras. Si vos tocas en la calle, tocas un coche expuesto al sol color negro, en un día como hoy, a la 1, a las 2 de la tarde, sencillamente está tan caliente que te va a quemar la mano. Y si vos tocas un coche blanco que está al lado, el coche blanco va a estar en la temperatura ambiente un poquitito más, nada más. Entonces, bueno, para la casa ocurre lo mismo. Si uno tiene un revoque pintado de negro y otro tiene un revoque pintado de blanco, por algo están pintadas de blanco las casas de los pueblos de España y los pueblos de Grecia. Están pintadas de blanco porque reflejan la luz del sol. Y entonces evitan el calentamiento de las paredes. Y ahora hay un recurso que es pintar los techos de blanco. Porque la mayor transferencia de pérdida de calor en las casas en el invierno y de entrada de calor en la casa en el verano se produce por el techo, por los techos. La chapa galvanizada, por ejemplo, emite gran cantidad de calor que recibe hacia abajo. Ahora, si uno pinta el techo de blanco, el clima cambia, puede cambiar hasta 5 grados en el interior. Mira, no sabía eso. Porque inclusive hay pinturas especiales que podemos hablar. Pero para el tema del asfalto no hay solución, eso de que revienta el asfalto, el cemento. Bueno, cuando más asfalto tenés, más se calienta, el asfalto tarda en enfriarse y entonces las noches en la planta urbana siempre son mucho más calientes que en la zona rural, por ejemplo. Claro. Este bulevar que está acá interfiere de alguna manera, ¿no? En eso, o sea, mejora la... Bueno, el sombreado. Claro. El sombreado. Vos, para hacer, por ejemplo, para evitar el calor, una de lo que se puede hacer es el sombreado. El sombreado, no hay sombreado que rinda en controlar el calor, o sea, que esté más fresco debajo de la sombra, como el del árbol. Una copa densa, que no deja pasar la radiación, es el recurso más fresco que hay para evitar el exceso de calor.
Entonces, a ver, vamos a resumir porque yo quisiera hacer un corte, tenemos comerciales que pasar y algo de música también, pero quisiera volver sobre este tema. Usted puede estar un ratito más con nosotros, ¿no es cierto? Bueno, nos quedamos un ratito José, más. bueno, yo valoro mucho esto, puede ser que usted tendrá su actividad también, pero me quedé con esto entonces, el tema del efecto invernadero, el aumento de la temperatura, que es irreversible, que en las casas se puede resolver con pinturas más claras o blancas en el techo o en las paredes, y el sombreado que es tan importante por un pueblo, ¿no es cierto?, por una ciudad que tiene mucho asfalto y demás, esto puede ayudar mucho. Así que ahora en el próximo bloque vamos a enfocarnos en eso, ¿no?, en los árboles, la función que cumplen para mejorar la situación climática en nuestra ciudad. Me parece perfecto, y también vamos a hablar de algunas de las especies que hay plantadas y la duración que tienen los árboles si no se los poda en las plantas urbanas. Perfecto, bueno, no se vaya, señora, señor, no se vaya, porque vamos a seguir con José Luis hablando.